¿Cómo están? Entonces en este video vamos a hacer un programa, el primer programa donde vamos a estar utilizando el concepto de programación modular. Entonces tenemos aquí un ejercicio, como habíamos dicho, bien sencillo, primeramente para que ustedes entiendan la estructura del programa y el funcionamiento nada más. Entonces nos dice escribir un programa en C que permita calcular el cuadrado de los primeros 10 números naturales, utilizando para ello una función por separado. Entonces es bien específico el programa. Por supuesto pide que se impriman los resultados. Se tiene que calcular el cuadrado de 1, el cuadrado de 2 que es 4, el cuadrado de 3 que es 9 y así sucesivamente de los 10 primeros números. Y para ello se tiene que utilizar una función que es, como le estábamos diciendo, lo principal de este video para que ustedes comiencen a utilizar la programación modular. Entonces arrancamos con las cabeceras, por supuesto, estándar de entrada y salida. Luego podemos poner algunos más que estuvimos utilizando ya previamente, ¿verdad? Por ejemplo, estuvimos utilizando ya el conio. En un video ya les había explicado para qué sirve esta librería conio. Luego utilizamos también el stdlib, que es para utilizar el cambio de color de formulario, etcétera, entre otros, ¿verdad? En realidad esta librería stdlib tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, el uso de números random, otros comandos como borrar pantalla y ese tipo de cosas, que ya algunos estuvimos utilizando y otros más adelante lo estaremos haciendo. Entonces la función principal, como siempre, ¿verdad? Main, y luego el cuerpo de la función. Bueno, entonces como que nosotros vamos a hacer, vamos a guardar esto, disculpen, voy a guardar acá por mis documentos. Vamos a ponerle cuadrado, función cuadrado, porque va a calcular el cuadrado de los números. Vamos a hacer primero un poquitito del main y después les muestro específicamente para instanciar la función en este caso, ¿verdad? Entonces por supuesto que vamos a necesitar una variable que va a ser un contador, que lo que va a hacer únicamente es recorrer desde el 1 hasta el 10, porque nosotros tenemos que calcular el cuadrado de dichos números. Entonces instanciamos un contador. Podemos dejarlo así, porque no hace falta empezar de 1, se pueden empezar de 1 si quieren, pero como que nosotros vamos a utilizar el ciclo for, en el momento de utilizarlo vamos a estar inicializando. Entonces podemos imprimir, por ejemplo, un mensaje de para el usuario. Primeramente para arrancar, ¿verdad? Podemos ponerle, por ejemplo, cálculo de los cuadrados o primer programa de funciones, algo así. Vamos a poner así: primer programa con funciones para nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a estar haciendo el ciclo for, que va a ser para poder recorrer del 1 hasta el 10, ¿verdad? Entonces este ciclo for también nosotros ya estamos sabiendo cómo se utiliza. Se empieza el contador, se inicializa, en este caso en 1, porque va a ser del 1 al 10, ¿verdad? Mientras que el contador sea menor que 10 o menor o igual podría ser, ¿verdad? Puesto que es hasta el 10, y eso tiene que ir incrementando en 1, entonces C++. Entonces acá dentro del módulo lo único que él tiene que hacer es ir imprimiendo los cuadrados de los números, pero ese cálculo no se va a efectuar acá dentro del cuerpo del main, sino se va a efectuar como bien lo pide el problema en una función por separado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá sí es, por ejemplo, llamar ya nomás a dicha función. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, printf
vamos a imprimir ya nomás el valor de lo que nos devuelve la función. Por ejemplo, podemos imprimir allí directamente los números, ¿verdad? Los cuadrados. Entonces vamos a poner así. Porcentaje de, y allí que imprima, poner algunos espacios también, ¿verdad? Entonces coma, y allí le vamos a llamar a una función, a la función cuadrado, que se va a encargar de hacer el cálculo. Fíjense que la función va a recibir como parámetro el contador, o sea, la función que nosotros vamos a diseñar lo que va a hacer es, va a recibir un número y va a devolver su cuadrado. Si a él se le pasa 1, por supuesto va a devolver 1, porque 1 al cuadrado es 1. Si se le pasa 2, va a devolver 4, porque 2 al cuadrado es 4, y así sucesivamente. Entonces en este ciclo lo que va a pasar que primero se le va a pasar 1 y él va a devolver 1, por lo tanto va a imprimir 1, pero la siguiente vez ya va a imprimir 4, porque ya se le va a pasar 2, porque el contador ya va a estar en 2. ¿Entienden? Porque esto va incrementando de 1 en 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense que nosotros no estamos haciendo el cálculo aquí en el main, sino simplemente le estamos llamando a esta función, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, vamos a escribir qué es lo que va a hacer la función, cuál es el bloque de código de la función. Entonces, podemos poner acá, ya para finalizar el uso del main, un mensaje de finalización del programa, nada más para tenerlo como referencia. Ponerle acá fin del programa. Y entonces ahora sí vamos a hacer el cálculo o la escritura del bloque por separado de esta función, que es el objetivo de este video. Ojalá que les sirva. Entonces podríamos dejarlo para un video posterior para que no sea tan extenso. Muchas gracias.